Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 14 de marzo del año 2024. El mes horribilis del sanchismo continúa una jornada más y la pesadilla monclovita tiene pinta de no tener fin, al menos a corto plazo. Hoy el presidente del gobierno ha visto cómo sus socios independentistas lanzaban confeti en el Congreso después de aprobar la ley de amnistía XXXL para que entren todos, mientras nuestro presidente se ha quedado sin presupuestos generales del Estado, porque esos mismos socios independentistas solo miran por ellos y lo que le pase a Pedro Sánchez les importa en la medida en la que puedan exprimir a Pedro Sánchez como una naranja. El día que no, pues a mí lo de hoy, y más que lo de hoy, a mí este mes horribilis de Pedro Sánchez me está recordando un poco a una magnífica serie de televisión que se llama Yellowstone. Y que si ustedes no la han visto, yo se la recomiendo sinceramente. Bueno, le tiene que gustar un poco como a mí, ¿no? Vivir en un rancho en Montana. La serie trata precisamente de eso, de un ranchero a la vieja usanza que campa a sus anchas por Montana, hasta que empiezan para él una catarata de problemas después de que sus vecinos, los indios de una reserva llamada Broken Rock, decidan que van a montar un supercasino justo al lado de su bonito rancho. Y a partir de ahí, al pobre Kevin Costner, que es el que hace en la serie de viejo ranchero, se le arma la de San Quintín. Pero la de San Quintín de verdad. Les voy a dar más datos de cómo termina la quinta temporada. Y yo no sé si ustedes saben que si el pobre presidente del gobierno de España se ha quedado sin presupuestos, también es por culpa de una tribu nativa americana, los Seminola. Los Seminola, por si no les conocen, yo se los presento, son una tribu que estaban establecidos en lo que ahora, y desde hace mucho tiempo, gracias a los españoles, se llama Florida. Por lo visto, el nombre de esta tribu podría significar desertor. Yo ahí lo dejo. Como todos los pueblos indígenas de Norteamérica, los Seminola las pasaron canutas durante siglos, hasta que en 1981 ganaron un juicio al gobierno de Estados Unidos y consiguieron la licencia para poder entrar en el lucrativo negocio del juego. Los Seminola dividen la historia de su nación india en dos etapas: antes del juego y después del juego. No es broma, ¿eh? Antes del juego y después del juego, o antes del casino y después del casino. Porque con los casinos, las apuestas, la ruleta, esta tribu comenzó a forrarse hace casi 50 años y en la actualidad cada miembro del clan recibe cada año $100.000 en dividendos. Porque en 2007 los Seminola compraron por $1.000 millones la famosa cadena de restauración Hard Rock Café. Hard Rock, que además tiene los Hard Rock Café. Y a las hamburguesas, las Coca-Colas, las tortitas, los batidos, pues le incluyeron las ruletas y las tragaperras al negocio. El que era entonces jefe de la tribu dijo: nuestros antepasados vendieron Manhattan por baratijas. Ahora vamos a recuperar Manhattan. Que curiosamente es algo parecido a lo que dice el jefe de la reserva en Yellowstone. Nos quitaron Yellowstone y ahora lo vamos a recuperar todo. Por lo visto, los descendientes de los Seminola no se conforman con Manhattan y ya puestos, pues van camino de quedarse con medio mundo, porque Hard Rock está presente en 180 países, entre ellos España. Y como parte de su imparable expansión, Hard Rock puso sus ojos en unos terrenos no de Montana, sino de la provincia de Tarragona, cerca
no del rancho de Kevin Costner, sino de PortAventura. ¿Por qué? Pues para montar, en este caso sí, también un casino. Bueno, en realidad, como en la serie, un megacomplejo a saco paco, que si casinos, que si rascacielos en forma de guitarra eléctrica gigante, como las luces de neón de los Hard Rock Café, tiene de todo el megacomplejo. A Kevin Costner en la serie le fastidia porque dicen, pero si es que me van a fastidiar el paisaje, yo aquí con mis búfalos, mis montañas, el río Yellowstone, mis vacas, y ahora llegan estos y me quieren plantar un megacasino con complejo, con aeropuerto y todo. Bueno, la que se lía ahí. El parlamento de allí, la gobernadora de Montana, terminó. Pues miren, en la realidad, en Cataluña pasó lo mismo. Esto empezó hace muchos años con el gobernador Artur Mas y ha seguido. Y solo faltaba que el Parlamento catalán le diera el visto bueno a estas mini Las Vegas a la catalana para que comenzara su construcción. Pero resulta que ni el partido del fugado Puigdemont ni el partido de los Ada Colau han votado a favor y se han negado hasta ayer mismo, que lo mandaron todo a freír puñetas. El proyecto del casino y los presupuestos de Per Aragonés. Los golpistas por sus cosas y los comunistas porque lo de Las Vegas les parece poco progre, aunque el proyecto sea de una minoría étnica perseguida por los malos. Así que ayer Per Aragonés, presidente del gobierno de Cataluña de Esquerra, se quedó sin presupuestos por culpa de los Seminola y de sus casinos, y el efecto dominó ha provocado que Pedro Sánchez se haya quedado también sin sus presupuestos. Y encima, la noticia ha coincidido con la aprobación hoy, como les decía, en el Congreso de los Diputados de la amnistía XXXL que le sacaron los partidos independentistas, que se suponía le iban a garantizar a Sánchez una larga y próspera legislatura, aprobándole los presupuestos a cambio de que Sánchez se cargara el Estado de Derecho en España. En Yellowstone, en la serie de Kevin Costner, el casino tampoco se construye, pero por el camino provoca un tsunami de desgracias políticas y familiares, que tampoco les voy a relatar porque les he animado a ver la serie. Y sé que mal de muchos es consuelo de tontos, y no lo he dicho por faltar, pero si Pedro Sánchez necesita ponerse hoy una serie en Moncloa, la suya no se la puede poner porque no la emite nadie de momento, pero la de Yellowstone sí la emiten, y ahí hay desgracias que a lo mejor, aunque sean de ficción, verlas de otros le pueden consolar, porque ¿qué semana tuvo Sánchez después de las gallegas? ¿Qué mes está teniendo Pedro Sánchez? ¿Y qué día ha tenido hoy el pobre de nuestro presidente después de lo que le ha provocado el casino de los Seminola? Primero, hoy, aparece su vicepresidenta y líder del partido con el que cogobierna España, Sumar, Yolanda Díaz, y le afea al presidente que no haya presupuestos solo porque Esquerra se haya quedado sin presupuestos en Cataluña. ¿Cree que Sánchez comete un error prorrogando los presupuestos? Bueno, fíjese, nosotros ayer por la tarde, nuestros equipos de Sumar y del Partido Socialista estaban reunidos negociando, cuando Moncloa decidió no continuar con los presupuestos. Nosotros respetamos la posición del presidente del gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando. El Partido Socialista no ha tardado en contestar a Yolanda Díaz. ¿Están con Yolanda Díaz? Miren, ayer me fijé y creí que había sido porque Montero y Sánchez estaban concentrados en prepararse los estacazos que le metieron luego a Feijóo, a Abascal y al PP. Pero cuando llegaron Montero y Sánchez a su escaño, a las 8:55 antes de que empezara la sesión de control a las 9 de la mañana, Yolanda Díaz ya estaba sentada. Y Yolanda Díaz, cuando vio a María Jesús Montero, fue ahí amable a darle cháchara. Montero no levantó la vista del papel, pero que no la levantó.
y Yolanda Díaz estaba como hablando y Montero sin hacerla caso. Y dije, bueno, habrá sido porque estaba concentrada. Claro, tiene que leerse el argumentario para explicar todos los escándalos en los que está metida María Jesús Montero. Pero es que hoy, cuando ha llegado María Jesús Montero, la única que estaba era Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz no tenía con quién hablar. ¿Qué ha hecho María Jesús Montero? Se ha quedado de pie hablando con otros. ¿Qué ha tenido que hacer la vicepresidenta Yolanda Díaz? Levantarse de su escaño e irse a sentarse, no sé si ha sido con Urtasun o con Urtasun, sí, a darle cháchara porque están en el sanchismo con Yolanda Díaz. Fíjense, si no me creen, el tono en el que ha respondido María Jesús Montero cuando le han comentado los periodistas que dice Yolanda Díaz que si no hay presupuestos es por culpa del sanchismo. Decía que se podían haber intentado aprobar los presupuestos de este año. ¿Usted qué le parece? Sumar decía que se podía haber intentado. Era complicado, pero Sumar sabe que no era posible. Sumar sabe que no era posible y por tanto lo que digan ahora no sé muy bien a qué responde, pero me imagino que bueno, que tendrá su explicación. Pregúntenle a ella, ¿eh? Pregúntenle a ella. Y ahora, además del roce con Yolanda Díaz, el roce con Esquerra. Porque el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonés, ha desvelado hoy que anoche hubo una llamada, no, el martes por la noche, hubo una llamada a Yolanda Díaz para decirle, pero vamos a ver, Yolanda Díaz, ya sabemos que no controlas a Ione Belarra, ni a Irene Montero, ni a Pablo Iglesias, ¿vale? Pero pensábamos que controlabas a Colau, que me deja sin presupuestos. Colau tampoco hace caso a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, ¿la llamaste? Hablamos el martes, sí. El martes es antes de ayer. Sí. ¿Para intentar reconducir la situación? Bueno, yo si fuera Pedro Sánchez estaría un poco enfadado. Estaria una mica enfadat. Le dice el de Esquerra, yo si fuera Sánchez estaría un poco enfadado con Yolanda Díaz. Pero es que si yo fuera Pedro Sánchez, Dios me libre, también estaría enfadado hoy con Esquerra y con Junts. Porque además de lo de los presupuestos que no se los votan, es que han votado a favor de una moción que ha presentado el PP para depurar responsabilidades políticas por la trama de corrupción del sanchismo. La de Koldo, Ábalos y compañía. Los periodistas, además, persiguen a María Jesús Montero por lo de Ayuso, pero no para preguntarle ya, ¿qué le parece el escándalo del novio? No. Los periodistas persiguen a Montero para que reconozca que fue ella la que ha filtrado los datos fiscales del novio de Ayuso. ¿El qué? Diciendo los medios, la información sobre el novio de Ayuso, que está faltando la protección de datos con lo que dijo. Con lo que dijo yo no he dicho nada. O sea, ha sido... Que yo no, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre el novio. No, absolutamente ninguna. Ay, ¿el qué? ¿El qué? Luego te vamos a recordar el qué, señora ministra. Y por si fuera poco, los independentistas, el día en el que se aprueba la amnistía XXXL, le dicen al gobierno que gracias por lo de hoy, pero que a partir de mañana lo que quieren es el referéndum y la independencia y todo lo demás. Y todo esto con José Luis Ábalos en su escaño en el Gallinero y con Oriol Junqueras de invitado en la tribuna. Sinceramente, no me extraña que Pedro Sánchez haya decidido borrarse del debate de su propia ley de amnistía, y lo mismo estaba viendo Yellowstone mientras estaba el debate, porque solo ha puesto un pie en el hemiciclo en el momento de la votación. Esmeralda Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal, Dieter? Buenas noches. A riesgo de destriparle, porque a lo mejor se lo quiere ver esta noche nuestro presidente el debate en vez de la serie que le hemos recomendado, pero a riesgo de reventarle el final, ¿le puedes contar a Pedro Sánchez lo que se ha perdido antes de que llegara al hemiciclo? Pues mira, para empezar, que hoy no ha sido Míriam Nogueras, portavoz de Junts, quien ha defendido la posición del partido, sino el diputado Cervera, que junto a la también separatista de Esquerra, Pilar Bayuguera, hoy han llegado a este pleno pues con el mensaje bien aprendido. Podemos decir que este jueves ha empezado oficialmente en el Congreso la campaña para las elecciones catalanas del 12 de mayo y hoy era el día para dejarle claro a Pedro Sánchez que, superada esta nueva fase, ya solo queda un escalón y van hacia él. Con aviso, además, escuchen personalizado. Bayuguera d'Esquerra, Cervera de Junts. I senyor Bolaños, el que fa l'amnistia
obrint una finestra d'oportunitat per negociar de tu a tu el futur de Catalunya. No pararem finalitzar l'exercici del dret d'autodeterminació. Ahora queda negociar de tú a tú la independencia de Cataluña, le dicen en Junts al ministro Bolaños. No pararemos hasta conseguir la autodeterminación, ha sido la amenaza desde Esquerra. Nogueras no ha intervenido en el pleno de la amnistía, pero sí que ha hablado a la salida en el patio del Congreso. Y es importante escucharla porque a la pregunta sobre un futuro referéndum de independencia, miren lo que ha soltado. Portavoz, consideren també el referèndum d'autodeterminació? És evident que nosaltres el referèndum el tenim recollit en aquest acord que vam signar al novembre amb el Partit Socialista. Veurem. Perdona, Esmeralda, que mi catalán no es precisamente tan bueno como el tuyo. ¿Ha dicho Míriam Nogueras que el referéndum está recogido en el acuerdo que firmó Junts con el PSOE en noviembre? Lo ha dicho. ¿Pero qué acuerdo? En el mes de noviembre, Dieter, es cuando tuvo lugar la primera reunión de Santos Cerdán y los de Puigdemont en Suiza, al menos la primera reunión que se nos contó a nosotros. Y según el secretario de Organización Socialista, de aquella cita únicamente sale el compromiso de buscar el polémico verificador. Nunca se nos comunica a la prensa ningún acuerdo y muchísimo menos que tuviera que ver con ese referéndum. A las 8:17, las 7:17 en Canarias, nadie del Partido Socialista o nadie del Gobierno ha salido a explicar, a desmentir o a confirmar las declaraciones de Míriam Nogueras en el Congreso diciendo que en el acuerdo que firmó el PSOE con Junts en noviembre estaba incluido el referéndum separatista. Y por cierto, si es verdad que esto es así, ¿por qué Junts no lo ha dicho en el Pleno? ¿Por qué no han hablado de ello? Eso es interesante y también porque Nogueras no ha sido la que lo ha defendido, seguramente para no dar más argumentos todavía más a la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha querido arrancar su intervención poniendo el foco pues en la ausencia del presidente del Gobierno en este día tan señalado para Pedro Sánchez. Feijóo ha resaltado la falta de valor de un Pedro Sánchez que, según él, hoy queda muy tocado y que tendrá muy difícil seguir adelante con la legislatura después de las amenazas que ha tenido que escuchar por boca de sus socios separatistas. ¿Qué reconciliación ven ustedes en las amenazas del independentismo? Si es que aún no se ha aprobado la ley y ya dicen que volverán a hacerlo. El señor López Álvarez no estaba en el hemiciclo cuando escuchó al portavoz de Junts y a la portavoz de Esquerra. Señores del Gobierno, señores del PSOE, esto no es reconciliación, esto es sumisión. Esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tuvo el señor Sánchez de ser presidente del Gobierno. Y esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tiene el señor Sánchez de seguir un tiempo más de presidente del Gobierno. No hay más. No hay absolutamente más. Por eso, ustedes lo han aceptado todo. Y si dentro de un mes le piden otra cosa o le piden lo contrario, también lo harán. Bueno, antes de Feijóo, quien ha intervenido ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, que también ha calificado lo que ha sucedido hoy en el Congreso como un acto de corrupción, fijando la mirada en uno de los invitados en el hemiciclo. Lo decías, el golpista, indultado líder de Esquerra, estaba allí Oriol Junqueras. Marruecos y los separatistas son los que deciden los destinos y los dineros de los españoles y los que dominan nuestra política interior y nuestra política exterior. Hoy a los españoles se les insulta en este hemiciclo y se les dice que son de una clase inferior. Hoy este Congreso convierte a los políticos, siempre que sean de izquierda o separatistas, en una casta privilegiada, en una casta impune, porque ustedes quieren convertir el Congreso de los Diputados en una cueva de forajidos. No hay más que ver que en la tribuna principal de invitados hoy hay un delincuente condenado e indultado por este Gobierno. Una vez más, hay que decir, Dieter, que ni el líder del Partido Popular, tampoco el de Vox, han querido entrar a fondo en la trama socialista de las mascarillas. Eso le ha venido muy bien al portavoz del Partido Socialista, encargado hoy de blanquear la amnistía, de tratar de desviar precisamente la atención. Escuchen de qué forma ha arrancado su intervención en la tribuna Patxi López. Gracias, señora Armengol. Gracias, presidenta legítima de esta Cámara, elegida por la mayoría de los diputados y de las diputadas que estamos aquí. Lo recuerdo
porque algunos tienen problemas con esa concepción de la democracia, porque solo es legítimo lo que le interesa al Partido Popular. Y es inadmisible esa falta de institucionalidad. Es inadmisible que el que aplaude, que el que aparece con nombres y apellidos en un sumario, pida la dimisión de quien ni aparece ni se la espera. Las dimisiones y las explicaciones están en su bancada, no en otra, señorías del PP, en su bancada. Sí. ¡Viva la educación! Bueno, los de Coldo que se escuchan de fondo eran los diputados del Partido Popular. Mientras Patxi López estaba defendiendo a Francina Armengol de los escándalos que le salpican por la trama de corrupción, la presidenta del Congreso hoy ha vuelto a permitir que los diputados de Esquerra y los diputados de Junts hayan vuelto a señalar, a cargar contra los jueces y contra los fiscales. El resto del discurso del portavoz socialista básicamente pues lo ha dedicado a decir que gracias a la amnistía la tormenta ya es menos tormenta, y que el 12 de mayo el PSC va a ganar en Cataluña, porque también el Partido Socialista ha aprovechado hoy para empezar la campaña. La amnistía, dites, ya está aprobada en el Congreso. El trámite y el paso siguiente ahora es enviar el texto al Senado para regresar de vuelta al Congreso. Entre finales de mayo y mediados de junio será cuando se apruebe de manera definitiva. ¿Qué va a hacer Puigdemont? Él ya ha dicho que la semana que viene será cuando haga oficial el anuncio, si va a ser o no va a ser candidato, y esto pues podría complicar todavía más el panorama político para Pedro Sánchez. ¿Tú has visto Yellowstone, Esmeralda? No, yo no lo he visto, pero ya me he quedado con ganas, claro. Te la recomiendo. Sí, Borja, buenas noches. ¿Tú has visto Yellowstone? No, pero también me quedo con ganas de verla. Pues además de la serie, claro, merece mucho más la pena ver Yellowstone de verdad. El parque, el río, ¿verdad? Bueno, que uno ve la serie y se queda con ganas de ir a ver esos paisajes. Yellowstone, no hace falta saber mucho inglés para entender qué significa piedra amarilla. Y es el nombre que se puso al río que cruza ese famoso parque nacional, debido al color amarillo de las rocas de los acantilados del río Yellowstone. Pues eso es lo que lleva ahora mismo en su zapato Pedro Sánchez. Unas enormes piedras de color amarillo separatista . La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.